Muy bien, 21 minutos pasaron de las 17 horas. Seguimos en Fuera de órbita. De nuevo con mi querida colega Vic Rubino, que Hola, dice: ¿qué tal? ¿Cómo le va? Nos estamos viendo desde hace unos cuantos minutos ya. Sí, así que claro que más sí, o ya menos sé cómo igual. estás. Pero yo sé cómo estoy ahora, a partir de ahora, de este mismísimo instante, porque estoy enaltecido. Me enaltecí de repente, Es verdad. porque hace Yo como también. un mes y medio, no lo vemos, Un mes. al susodicho que está a mi derecha, que sin más preámbulo, la persona que más sabe de cine nacional Sí, claro. en el mundo mundial. Y es Esteban Gil García, recién regresado de sus espectaculares vacaciones. Bienvenido, Esteban, ¿qué dice? Muchas gracias, Fran, Vicky. ¿Cómo le va, compañeros? ¿Cómo andan? Muy bien, espectacular. Bien. Sobre todo ahora que estás acá entre nosotros. Bueno, muchas gracias por este recibimiento y por decir que enaltezco el aire. ¿eh? Sí. Eso me parece. Ahí no te fallamos nunca, lo importante, venimos sí, diciendo tal cual. rigurosamente. Bueno, así que muchas gracias. Ya descansados de las vacaciones. Fueron 3 semanas, pero bueno, justamente ocurrió que antes hubo un feriado ahí Claro, del Día de la entonces no. Plata, entonces con ustedes fueron más. Así que bueno, ya descansados las vacaciones, metiéndonos ¿sí? En lo que es la actividad del cine nacional, que es muchísimo. La verdad que después vamos a entrar en balances. Hubo muchas series, muchas películas. El cine nacional está lleno de talentos, y en este caso les traigo una serie que me gustó mucho, que se llama Silla, que es dirigida por Mariano Hueter, con guión del gran Marcos Carnevale, que tiene una gran trayectoria en el cine, en la televisión. Está Julieta Silverberger, Pablo Rago también, Cristina Vanegas. Ahí estamos viendo algo del tráiler. Está en Flow, son 5 capítulos de 30 minutos, y la serie reconstruye, ¿sí?, el caso real de Silla Murano, una mujer de clase media porteña, que sobre fines de la década del 70 fue acusada de envenenar a 3 amigas mediante el cianuro, ¿sí? El relato se organiza en 2 temporalidades. Por un lado, toma el punto de vista de un periodista que entrevista a Silla en el 2013, acá interpretado por Pablo Rago. Ya es una Silla grande, está interpretada por Cristina Vanegas, ¿sí? Hay 2 Sillas, ¿no? En dos tiempos distintos. La otra, sobre fines de los 70, está interpretada por Julieta Silverberger, y ahí cuenta, bueno, como la protagonista primero estafa a un grupo de amigas con lo que sería como una estafa piramidal, Sí. o esquema Ponzi, Sí. ¿sí, compañeros? Y después, como se da cuenta que no les puede devolver, ¿sí?, justamente ese dinero, las empieza a envenenar. Bueno, y a partir de ahí, un policial, un true crime, como se llama ahora, estos crímenes verdaderos tan de moda, pero ¿qué contárselo yo que hacerlo con el propio director? ¿Sí? Mariano Hueter tiene ahí la gentileza de atendernos, como a Mariano, Esteban, Fran, Vic, de acá de Radio Provincia Te Salvamos. ¿Cómo estás vos? Hola, Mariano. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por interesarse en la serie, y gracias por hablar tan bien de Silla, que para nosotros es un hijo más. Es una de las series que más nos gusta de las que hemos hecho. Tal cual. Bueno. Espectacular guitarra de fondo, perdón. Es un aporte muy. Es músico, Fran, así preciosa. que bueno, ahí machean un poco también. Mariano también es músico. Siempre la guitarra cerca. Tengo algunas otras por acá también. Muy bien. Genial. Bueno, comentanos, Mariano, un poco cómo fue llevar el caso de Silla a la ficción. Es un caso muy conocido, es un personaje popular por su participación, digamos, en Mirta Legrand, por los libros que hubo, ¿no? O sea, creo que cualquiera que tiene más de 30 años conoce quién es Silla Murano. Había un capítulo, si no recuerdo, dirigido también por Marcos Carnevale, en Mujeres Asesinas, hace muchísimos años, pero no se había llegado tanto a la ficción. ¿Cuáles eran los desafíos? ¿Qué era lo que sabías vos previo de Silla? ¿Y qué te fuiste enterando, digamos, en el proceso, ¿no? Bueno, la verdad que el desafío primero para mí es, yo tengo 36 años, es encarar una ficción como la historia de Silla desde el 2025, ¿no? Con todo lo que pasó en el medio con el género, con la mujer en nuestra sociedad. Sí. Pensar a una asesina en plena dictadura militar, rodeada de hombres, de los peores hombres de la época encima, y pudiendo hacer todo lo que hizo y encontrando la manera de tapar y de llevar adelante esos crímenes, para mí era una historia apasionante para contar. Y sobre todo saliéndonos un poco de lo que todo el mundo conoce, que son los asesinatos en sí mismos,
para contar un poco qué pasaba con la parte financiera, con las estafas, con el dinero, con su personalidad, por qué Gilla se volvió tan mediática, por qué a los argentinos nos generó tanto morbo una persona con sus características. Y algo que a mí me gusta mucho, esta idea de meterse en una ficción dentro de otra ficción, ¿no? Gilla, como bien vos decías, está contada por un escritor que lleva adelante la historia, entonces nosotros nos metemos en su cabeza para recorrer toda esa historia sin saber del todo qué es verdad y qué es mentira, porque un poco lo que yo veía era que Gilla era así, Gilla contaba, exageraba, desmedía todas las cosas que decía, le agregaba condimento a sus anécdotas, entonces nunca terminabas de saber qué de todo lo que ella decía era cierto y no, mientras no admitía y nunca admitió hasta el día de su muerte ninguno de los crímenes. Entonces, con todos esos condimentos, pensamos armar una serie que yo creo que es espectacular en lo personal y que genera mucho interés porque no es solamente un caso policial, sino que es un retrato de época muy, muy bien logrado. Sí, tal cual. Se agarra mucho lo que son los 70, ¿no? Sobre todo los fines de los 70, la dictadura, ella tenía mucho contacto con la casta militar, ¿no? Creo que su padre había sido militar, su marido también, tenía algunos amantes. Yo la verdad que lo que desconocía esta especie como de esquema Ponzi o de estafa piramidal que ella justamente le hace a sus amigas y bueno, y tiene que ver un poco con esto de la patria financiera, ¿no? Justamente claro, de la economía de Martínez Llos. Una mesa de dinero, básicamente. Claro, una mesa de dinero. Y para mí era muy importante y estaba muy bueno ver esto de justo hoy en pleno 2025, cuando uno abre Instagram y está lleno de pibes que te dicen plata, qué hacer con el dinero, dónde moverlo, qué sé yo, y ver que ella lo que hacía era eso mismo con sus mismos vínculos, que en vez de followers o seguidores eran sus relaciones más cercanas, el mismo tipo de estafa, el mismo tipo de contexto y cómo se repite un poco los patrones económicos, ¿no? Eso es muy interesante de ver. Sí, pero a fines de los 70, ¿no? Claro. Digo, revolucionaria en eso. Sí, exacto. Algo que que fue retratado en el cine, por ejemplo, con La Plata Dulce, ¿no? Que fue retratado en ese sentido. Contanos un poco cómo trabajaste, digamos, el elenco. Hablamos, bueno, hay dos interpretaciones de Gilla, porque justamente está contada en dos tiempos. Está Julieta Silverberger, está Cristina Vanegas, Pablo Rago, digamos, hace, bueno, el periodista un poco narrador, Diego Cremonesi de uno de los maridos. ¿Cómo fuiste pensando, digamos, el elenco? ¿O ya venía elegido por la plataforma? Contanos un poco cómo fue ese proceso. La verdad que yo con los elencos laburo siempre de la misma manera. No suelo hacer casting, me imagino ya con los principales, ¿no? Con los secundarios sí, obviamente uno sale en la búsqueda de casting. Pero con los principales generalmente me imagino quién encarna ese personaje desde que le pusimos voz al narrador, que yo pensaba en Pablo Rago. Laburé 3 veces ya con él y esta es la tercera serie. Y cuando me junté con él a contarle el proyecto estaba enloquecido. Con Cristina Vanegas también había trabajado en Inconvivencia. Para mí la actriz argentina. Y empezamos a hablar con ella para que sea Gilla de grande y también esas cosas de la vida automáticamente se fascinó también con el proyecto. Y con Juli Silver no, fue esas cosas mágicas que suceden, de que empezamos a hablar con otra actriz al principio que se complicó, que por temas de fechas y personales no pudo, y estábamos pensando en Julieta Silver para que sea una de las amigas, y de repente nos juntamos con ella para decir, che, pero sería espectacular que vos seas Gilla. Bueno, empezamos a hablarlo, y terminó haciendo una Gilla formidable para mí, uno de los mejores personajes que le he visto hacer. Y después también una serie de actores, todo el elenco es muy bueno, muchos actores que aparecen a ser pequeños personajes, pero que son actores de mucho nombre, como Carlos Portalupi, Boyolmi, Diego Cremonesi, Laura Novoa, Cecilia Dopazo, Mónica Antonopoulos, El Purre, Malena Narváez, Rochi. Bueno, nada, un elenco muy grande, que todos fueron contando como pequeños pedacitos de Gilla. Y algo que tiene la serie que a mí me gusta es que tiene una cosa media, no sé si vieron El Gran Pez de Tim Burton, claro, donde todos los personajes que son medios caricaturescos y de cuento que van apareciendo y que forman parte de la vida de esta mujer que
cuenta algo que vos no sabes si es cierto o no, igual que en el Gran Pez, tienen un peso enorme por lo que significó cada uno en su contexto. Entonces, para mí era muy trascendental que cada actor elegido, bueno, Miguel Ángel Rodríguez, me olvidé de nombrarlo, Claro, sí. Fabio Aste, me estoy olvidando un montón. Cada personaje elegido, por más que aparezca poco, sea trascendental en la historia y sea un actorazo y sea un personaje de peso. Y bueno, eso creo que lo pudimos lograr y es algo que enriquece mucho la serie cuando la estás viendo capítulo a capítulo. Mariano, hablabas de personajes y bueno, el encaso, la verdad, y apareces vos también entre esos personajes en uno de los capítulos. Ese es el menos. ¿Cómo fue esa experiencia? De los actores. Porque fue una escena también, digo, complicada. Va, por lo menos de ver. Sí, varias escenas. No, la verdad que yo soy actor también, pero no ejerzo, obviamente. Estudié actuación por una cuestión de que como director me encanta tener todas las herramientas del actor para poder dirigirlo. A mí lo que más me apasiona es armar las puestas de cámaras y dirigir a los actores. Y bueno, en esta serie me saqué un poco las ganas de actuar, empezamos a hablarlo con el equipo, teníamos una actriz que iba a ser, no, un actor, perdón, que iba a ser de falsificador y que un par de semanas antes se empezó a complicar y lo terminé haciendo yo y fue muy divertido, la verdad. Y estuvo bueno porque en tantas semanas, tantas horas de filmación y tanto vínculo con los actores desde el lugar de director, que a veces es una persona un tanto exigente y demás, cada tanto meterse a hacer una escena y jugar un poco desde otro lado estaba bueno porque generaba otro clima que fue muy, muy lindo en la filmación. Claro, total. ¿Y cómo fue laburar este personaje desdoblado entre Julieta Silver y Cristina Vanegas? Digo, ¿cómo fueron ellas componiendo a esa Gilla? Bueno, Cristina hizo un trabajo muy grande de visualización de videos, porque Cristina encarna la Gilla que más nos acordamos nosotros, claro, ¿no? La que fue a lo de Mirta, la que estuvo en la Conchita. pública. Claro, la Gilla que, porque nosotros nos tuvimos en el momento en el que Gilla envenenó a sus amigas, entonces tenía como una responsabilidad muchísimo más estricta con un archivo. Juli Silverberg, sin embargo, que también hizo un laburazo, yo desde el primer momento le dije, tomate ciertas libertades, construyamos nuestra propia Gilla, porque la verdad es que no sabemos, ella hace unos gestos con la lengua, tiene unas cosas con las manos, fuimos como encontrando juntos un montón de detalles, que la verdad que no los vimos en ningún video, ni sabemos si Gilla los hacía o no, pero que tienen que ver con la psicología del personaje y con construirla. Y una vez que cada una de las dos actrices, que son Bárbara, Julieta y Cristina, tenían un poco armada a su Gilla, empezamos juntos entre las dos a ver qué aspectos compartían, cómo hacíamos para amalgamarlas, y se terminó haciendo ese montaje que se puede ver hoy en la serie. Sí, recontra verosímil, porque digo, se entiende que es un personaje solo en dos etapas muy diferentes, ¿no? Sí, exacto. Ahí tuvimos que modificar un poquito también la realidad y la linealidad, porque hay un momento en el que sale de la cárcel Gilla y prácticamente ya debería ser Cristina, entonces es como que separamos más esas etapas para que no haya una tercera Gilla intermedia, ¿viste? Entre esas dos edades y podamos tener una distancia mayor y usar claramente a dos actrices distintas. Pero creo que quedó bien y que es lindo de ver, sobre todo el paralelismo que hacemos en la serie, el montaje ese que hacemos, que vamos y venimos todo el tiempo, y que es como si una le contestase o ilustrase lo que dice la otra, ¿viste? O que incluso se entrecruzan elementos y las amigas de esa etapa más temprana se aparecen estando Gilla mientras charla con el escritor, ¿no? Por ejemplo. Claro, tal cual. Bueno, también eso es lindo, ¿no? Como vos por momentos estás siguiendo un personaje que decís, che, qué hija de puta lo que está haciendo, o qué mala, o lo que quieras, pero al mismo tiempo la estás viendo súper viejita, deteriorada después, abuelita. Entonces todo el tiempo tenés como esa dualidad, que para mí es hermosa, de decir, vos sabés cómo termina la historia, no hay novedad en cómo termina, en qué va a pasar, sino en descubrir todas esas capas que tiene esa personalidad tan compleja de una psicópata como fue Gilla Murano, ir enterándote cómo fueron cada uno de los mecanismos. A mí algo de lo que más me gustó de la serie es eso, que no había una intriga por develar. Vos no es que estás pensando si Gilla se va a morir o no, o si la van a meter presa o no. Vos ya sabés que estuvo presa, que fue condenada a cadena perpetua y sabés que falleció. Entonces es mucho más complejo porque vos tenés que atrapar al espectador justamente con la composición del personaje y con cada una de las acciones.
Sí, sí, es interesante, ¿no? Porque sobre todo retratar lo que es un psicópata narcisista, manipulador, como justamente era Gilla Mulano, y queda y está muy bien el trabajo de Julieta Silverberger y también de Cristina Vanegas, que inclusive va negando, porque ella negó hasta el final, hasta los últimos momentos de su vida, que ella había asesinado justamente a sus amigas. Contanos un poco ¿cómo te llevaste con el tema de los géneros, ¿no? Porque decimos, bueno, está en un género que es el true crime o el crimen verdadero, que hoy está muy en boga, pero tiene también algo como de policial negro, y en algún momento, en la cabeza sobre todo del escritor, que es el narrador, digamos, quien va contando la historia, tiene como sus licencias que él piensa un poco en términos de musicales, o se empieza a obsesionar y hay como musicales, y bueno, contanos un poco cómo trabajaron, digamos, todo ese multigénero, digamos, en la misma obra. Bueno, yo creo que principalmente es un policial negro, quizás mi género favorito. Yo acabo de estrenar una película que también es un policial negro, y antes El sabor del silencio, y antes El mundo de Mateo. Es el género con el que yo más cómodo me siento. Pero al mismo tiempo un personaje tan patético, por así decirlo, o decadente como es Gilla, evidentemente nos llevaba también al humor negro, ¿no? O sea, la serie es terrible y al mismo tiempo es divertida. Para mí eso está bueno. Entonces siempre mientras Marcos escribía con su equipo los guiones, teníamos esta cosa de decir, vayamos viendo que cada cierta cantidad de escenas no perdamos el humor, no se nos deje de sacar una sonrisa, sobre todo porque muchas situaciones parecían completamente sacadas de un cuento, ¿no? Y es esto también que tiene, bueno, muchas series, pero Breaking Bad a mí me encanta por eso también. Es como tiene un humor negro, mientras están pasando cosas terribles, también hay cosas patéticas que son espectaculares. Y Marcos tuvo esta genial idea de, en el primer capítulo quería hacer algo como medio tipo Chicago, y explicar el funcionamiento de la mesa de dinero como con un musical. Ahí charlando yo le propuse que esto podía suceder en la habitación del escritor, para ilustrar su mente, y que no lo hagamos solo en el primer capítulo, que lo hagamos en todos los capítulos con cada mecanismo que tengamos que explicar. Y empezamos como a tener idas y vueltas con esta idea, que le terminó de dar el tinte para mí de color que une el humor negro y el policial negro a través de esta especie de ilustración de la imaginación. Está bueno. Sí, eso es muy interesante. Y otra de las cosas que se destaca también es el contexto político y social, como se llama, ¿no? Ella justamente estaba medio en el marco de una casta, de la casta militar, por su marido, por algunos de sus amantes, por sus padres. Perdón que te interrumpí, Sí, pero no. está buenísimo eso que ella, viste, buscaba pertenecer y validar su estatus, ¿no? Para poder hacer estas estafas. Que además se dice que fueron más, se habla de otras muertes, digo, hay como toda una parte que es la parte no comprobada, que es súper interesante también. Y es re interesante como esto de, ella decía, yo soy amigo del ministro de Economía, que mi marido está junto con la gente del ministerio y tienen llegada, contactos, mueven la plata, el gerente del banco. Todos estos instrumentos de validación que son, si te pones a pensar, los mismos que se usan ahora. Yo escucho estos videos de los que hablamos, de los tiktokeros y los influencers, y que están con el tic de Instagram, validados con métricas, con números, con lo que pasan en los otros lugares. Y es todo este esquema de generar confianza para que el otro te termine entregando su plata de alguna u otra manera. Claro, y uno empieza a hacer ese gran giro de dinero que sabemos que en la gran mayoría de las veces no termina en nada, ¿no? Es como, o termina mal. Pero sobre todo que lo haga una mujer, y que descubra el placer por llevar adelante esas estafas, y que también lo mezcle con la sensualidad, porque Gilla era una persona súper sensual. Creo que para mí le da como ese toque de distinción que la volvió un caso emblemático, porque estafadores hubo y habrá un montón en la Argentina, pero asesina serial, psicópata, mujer en dictadura, estafadores, es como un combo rarísimo, que es terrible, que yo no lo celebro, pero que al mismo tiempo es como imposible de no querer verlo, ¿no? De no querer como ahondar en eso. No, porque además, se convirtió incluso en un mito, se llegó a decir que tuvo hasta 250 amantes. Tal cual. No solo eso, se habló de que fue amante de Viola, del expresidente, que tuvo vínculos. Bueno, Menem la indulta. Claro.
ella termina en libertad por el indulto de Menem. Tuvo una serie de vínculos que son raros o por lo menos difíciles de explicar, pero que tienen que ver con los círculos políticos y sociales donde ella se movía, que hacen que todavía sea más enigmático. Y además, como ella siempre se supo guardar bien todos sus secretos, hay una realidad que es que tampoco el hijo, la hijastra o los familiares más cercanos saben exactamente qué, con quién. Todos de alguna manera ficcionalizamos todas esas partes de información que nos faltan, ¿viste? Y eso enaltece el mito todavía aún más, porque cada uno tiene su versión o su posible versión de la historia que no está 100% clara. Por eso yo siempre aclaro que nuestra historia está basada en hechos reales, pero es una ficción, ¿no? Y hay cosas que no... Claro. De hecho, el capítulo 2, si la vieron, no estoy spoileando nada, pero es toda una ficción. O sea, está por terminar el capítulo y el escritor le dice, pero eso no fue así, Gilla. Sí. Lo usamos como una excusa para contar el mundo, el universo Gilla, ¿no? Y decir, esto podría haber sido tranquilamente como cualquier otra cosa. Sí, sí, y después hay muchas cosas que nunca quedaron claras. Por ejemplo, si en algún momento quiso envenenar a su hijo, que su hijo claro, así lo manifiesta. Bueno, y hay una situación ahí que uno puede decir, bueno, pudo haber sido o no, ¿no? Sí, la realidad es que a buenas y primeras lo que está comprobado son las 3 muertes por las cuales la condenaron. Después fue rara la muerte de su último marido, el que hace de Boyolmi en nuestra serie. Fue raro otro vínculo que tuvo en el medio. Hubo personas con las que pasaron cosas, pero como fue condenada a cadena perpetua por esos crímenes, después todo lo demás, además en una época donde obviamente no existía la tecnología que existía hoy, y las cosas que llegaban tarde o que no se denunciaban a tiempo, incomprobables. Claro, tal es así, digamos, que no está la tecnología de hoy, que el marido que interpreta, digamos, en la ficción Boyolmi, que era ciego, como ella no utiliza a Gilla como nombre, nunca la relaciona con Gilla Murano, ¿no? Claro, se entera después. Se entera mucho después. Se engancha al principio, se enamora, y después ella en un momento se lo confiesa porque ya era insostenible, pero sí. ¿No? Y así hay un montón de anécdotas más. Nosotros hicimos 5 capítulos. Justamente, bueno, nos parecía interesante que no hacer una serie que se estire y que sea insostenible y ir al hueso con lo más potente, pero la historia de Gilla Murano es para contar un montón de cosas más que hay. Bueno, y también hicimos un documental que está en Flow también. O sea, termina la serie, hay un documental que está bueno ahí con Mauro Zeta, con Rodolfo Palacios, con médico forense, con los actores, bueno, con distintas intervenciones, para contar algunas de esas cositas que uno se queda con ganas de saber cuando ve la serie, ¿no? Mariano, si se trata de soñar, vale todo. ¿Con qué otro personaje te gustaría ahí meterte, retratarlo? Del que sea, ¿eh? No hay límites. No, la verdad es una serie que se está por hacer, pero que no me tiene a mí dentro de su equipo, pero me da un poco de lástima, pero para mí el gran personaje para hacer una serie argentina es Favaloro. Sí, claro. Y se está escribiendo una serie muy potente, ojalá se pueda hacer, porque ahí hay una historia que también, depende de quién la haga, se puede contar de 1000 maneras posibles, porque puede ser un policial alucinante, o puede ser un drama tremendo, o puede ser una historia de impotencia e injusticia, o puede ser una historia como Una mente brillante, por ejemplo. O sea, eso para mí es lo más interesante, que una persona no te determina cómo vas a contar la historia, sos vos el que la abarca, ¿viste? No te determina ni el género, ni el tono, ni la forma. Y hay personajes, en este caso como Favaloro, que te llevan a decir, bueno, depende de dónde quieras poner la lupa y cómo quieras llevar adelante la historia, podés contar de 1000 maneras distintas algo. A mí me apasiona su vida en lo fundamental. Bueno, la verdad que Mariano, te felicitamos por la serie. Convocamos a los oyentes a ver Gilla, a ver también, digamos, el documental. Después de la serie, siempre hay que mirar primero la serie. Y bueno, te agradecemos por pasar por acá, por el programa Fuera de Órbita. La verdad que muy... Bueno, muy gracias gentil. a ustedes, gracias por darle bola a las producciones nacionales. Es siempre súper importante para destacar un poco lo que estamos haciendo y para que la gente se entere, porque muchas veces uno no ve las cosas porque no se entera. Y bueno, por hablar también de la serie. Así que gracias a ustedes por su tiempo. Bueno, gracias, Mariano. Muchas gracias, Mariano.
Hasta luego, nos vemos. Era Mariano Huétar, sí, el director de Silla la serie, con guión de Marcos Carnevale y con un gran elenco. Hablamos de Pablo Rago, de Julieta Silverberger, de Cristina Vanegas, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi, Laura Novoa, Mónica Novoa. Antonopoulos. Diego Cremonesi, que está En todos está lados. trabajando, está en todos lados, ¿no? Te das vuelta y Crédito está Diego local, Cremonesi. crédito local, ahí amigo Pincha, sí, que está muy contento por el Está en la campeonato de los, estudiantes. Los Mufas. Los Mufas. Sí, De los claro. Mufas, claro, Súper sí, flojo. con La Hendler. China Suárez también está en La hija del fuego, algo así. Ah, no, esa serie no ve, pero bueno. ¿Cómo no viste hace la de la un China villano que- Suárez? Oh, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo no viste la de la China Suárez, Ay, ay, ay. Esteban? Por favor. No, pero no sabes qué culebrón, amigo, ¿eh? Me Salió imagino. hace poco. Ajá. Yo vi el choque icónico que tiene en la serie. Esteban, muchas gracias. Gracias, Estuvo buenísima la Esteban. nota, fue muy capo el director. Nada. Y qué regreso No me el acuerdo. tuyo, ¿no? Porque ahí tranquilito fue como, bueno, Esteban, ¿qué tenés para hoy? Uno generalmente cuando vuelve de las vacaciones quizás se acostumbra a poco, vuelve a la actividad a poco y dijo, no, tengo una entrevista con Mariano Huétar. Bueno. Así que bueno, que quedó ahí el cruce para que le preguntes por la guitarra. Para la prox, para la Para la prox. próxima. Para la para la próxima. Es Escucha- músico, Mariano. Es Pero- músico y- sí, claro. Pero este Es Esteban, músico, es escritor, es actor, es director y surfea. Sí, tal Mirá, cual. no, completa. Completo el tipo. Esteban, el miércoles que viene no y el siguiente tampoco. Entonces, porque uno es 25 y el otro es 31. O... Sí, tal cual. Pero escuchame una cosa, entonces feliz año. Por lo Bueno, menos en el feliz marco de año. nuestra Yo, columna. si quieren algún día la podemos hacer en otro en otro día y en otro año. Pero ¿eh? por lo pronto desde este Por lo espacio- pronto por lo pronto sí. es la última. Concluimos el año acá. Claro, no, pero déjame hablar en serio. Sí, hable. Muchas gracias Esteban, la rompiste No, este gracias año. a ustedes. Ha sido muy capo con nosotros, La- hemos aprendido un montón y nos ha encantado tenerte acá. Obviamente que te lo diga Marin después, Sí. que seguramente piensa exactamente lo mismo que yo, pero sí, Claro. realmente el nivel de tus notas y de tu compromiso, nada de otro planeta. Así La que pasamos bueno, muy bien. ha pasado Esteban Gil García por Fuera de órbita y nosotros nos tomamos un poco de aire y ya Vale. venimos con más y cerramos el programa. Todo cambia y se renueva como ayer. Ponte el cinturón, nada poder